Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Upukwe Pupore. Como todos los sábados, así iniciamos entonces con las anécdotas de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros queridos hermanos que sobre todo nos traen grandes y hermosos testimonios de vida. Hoy estamos visitando aquí una comunidad hacia San Lorenzo, Luque, Fernando, Moña y Meña. San Miguel. San Miguel. Exactamente. Pega la jera, el barrio Bigote y compa, Barrio San Miguel. Barrio San Miguel. Barrio San Miguel. Bueno, va esa banderera allí con a mí, entonces a Moy para allí. Tomás Vázquez. Tomás Vázquez. Pereira. Guayna. Sé que Indí van a ser. Sí. Apoi que Indí va para Misiones, ve. Sí. Santa Rosa de las Misiones, ve. Se da de 6 años va a escuela Santa Rosa de las Misiones, ve. A Pebrero ya criada, Pebrero y me 11 hermanos. Los 11 y me 8 cuimbae a 3 cuñas. Sí. A Pebrero, oro luchar, ahora tú a poco cuepe. Ahora a las par en 10 escuelas. De que tú ir a estudiar una legua a la escuela, pues ahora más a la escuela, pues ya ahora es ahí para mover las cosas. No me dio la oportunidad me ahora la tuya hija, pues ahora la pimbucupa ahí. Pero ahora se lo tú ahora sube porque ahora no es que hace otro bravo para la escuela. Pues voy a tener pues mi curso. A la maestra escuela está mi mímico. Ahí voy. Pesa, pero estudié ahora ya por la catecismo. El caray me hacen ese mando a mí ese caray pues el catecismo sí, ahora mando a estudiar ese tío Roga por mo bella por la catecismo, mo agua. Santa Rosa Pueblo. Santa Rosa Pueblo para ese mando y para ir la para ir en ese mando a verme. Pero va en cueva tiene capilla, tiene iglesia. Tu pao por una. Exactamente. Tu sabes tu pao. Está la mitad, amigo. Está la mitad. Ore está Ingore. La ore barrio, ore colonia Acevedo era la ore de barrio. Pues la mitad está Iterei para ahí. La mitad, esa puede tener familia, ahora me baité hoy. Hoy se tía, completo la familia va para la que acá hay va para la Santa Rosa, acá aburre, acuerda que como potino puta pueblo. Pues hoy la hoga mía, ahora tú a mí va a bojar. La hija la ahora por la comodidad ya como pues. Una legua puta la pueblo y la orero, hoy me jala de colonia. Pues ya íbamos a la escuela, la ore barrio, la Acevedo. Pues pero para la escuela, primer grado y hasta tercer grado. Bueno, hemos visto mi selandesía, landerumba, te coban, va la venden, voy a coger baisha. Principalmente se la héroe entero, en todo sentido. Porque la ore tú ahí fachuto a cuevo. No te voy a la tupa, que a mamá tu ore misión en el Rosario. De Juanín, hace me voy Rosario, allá en la Tupaope. Ahora sí la era entero. Ahora tú vas a ella te entero para ir por una vez, por no creo ya pues ahí, ahora no ya podía ver esa cosa y bahía, más que ir por nada meme. Pero siempre la José la Tupa Peñembo es que ore. Peñembo ese. Oña no. Peñembo es que ahora viernes santo las 3 de la madrugada, roña zumba entero hermano, roña las 3 de la madrugada, pues ya. Con menos en Duina, o qué allá. O en Duina. Ni que roña no pa ni más vete. Loro guapo paitean loro sune ni que tiene más vea ni oña capete, ni como cane más vete. Viernes santo. Voy que yo bajé el caraíbe, pese, ahora arroyo que ya lo montó. Andico estallos y aquel andero bala de Caraíbe. Estallos en la Juan Baerea ya por ahí. Estamos hasta la campaña. Qué bien. Bueno, ya hay cuando Milan de Mena de Juan Peña continúa esta anécdota interesante. Bueno, va esa banderera de vamos Guayna. Casimiro Romero Cerera. San Miguel Boy. San Miguel Boy. Apio San Lorenzo, Luque, San Lorenzo. San Lorenzo. Ve Fernando a la mitad. Fernando a moto otro lado. A moto Luque. Apea la igual, entre fronteras y nada. Sí, señor. Exactamente. La pende parroquia, entonces era la San Miguel, está ahí con la barrio y la era, güey. No, Pepe, oye, Rui, San Miguel, hospital San Miguel. Amba ese o la San Miguel. Oye, con barrio San Miguel, pues ya pues
Pues siempre Laguna Grande vende ahí. Laguna Grande, pensando que lo llegó a huevo. Jamás eres pioña algún laguna. Laguna o a ver hoy algo la yo o los que son Laguna. Han ahí te bebe está la igual. No, pa. Ya no. Sí, yo pa. Ya oye. Oye, muy Canaleta, Canaleta, sí. Exactamente. Qué bien. Hamburgo, hermano, ve. Entre 5 y me. Entre 5. Sí. Handemba, el primero, mayor. Tercero, 6 meses. Tercero. Sí. Hamburgo, año va a recoger Hernande. 83. Ya. Hamba, es la bella, pues, Arubin, va, esa cueva, la vende educación, va, en mando, de Run, de Sire. Papá siempre era, la Santo ahí, Santo Apupeigo, jamás ni esperación. Pico. 6 años en que 6 meses más. Entonces, de Landeru, o Jaguela tu babe. Y sí. Y Lande en viejo, eso no se vive, dice. Papá, mamá, no, me ese orden tiempo. Papá dice acá. Papá dice acá domingo, pues la mitad de el salón. Eso ve. Ande gore aprender a dejar mi miel a tu babe. Sí, señor. Así. Ya puedo. Dejo a pues el día, dice, papá, se puede. Claro. Ahora, pedí tú la. O duré la. Te la. Pepe la. Tu pobre en Dangua. Exactamente. Pepe 66. 66. Pepe o Pepe 77 ve como la tiene San Miguel en Dangua. Tiene oratorio y ni. Oratorio. O mi pero no hay no mi Pepe amo Oño Jaime. Sí. Walabe. Pistola ve. Va Erico. Revolución. Revolución. Pero si ya se invita iba a sumar ya hay papá antes de fama la cosa. Sí. A pues yo ese papá yo va el moño no va a ver a tu padre a tu padre, ¿verdad? Exactamente. Pegó ese papá de a pura gente buen día fue. De Ru por ahí. Sí. Estacionero. Era mi hermano y primo. Vos a hermano primo. O moño pues un guapea igual. Tío José León, tío Cornelio, a papá, a Bartolomé. Sí. Hace hermano. Exactamente. Hace gente. Mira la ya un y coro y de amba esa bella por la estacionero va esa o la se tío o la libro a pedir copia para ser como coño ya a copa mira la por allá pero ya me moriza pama de memoria vengo de memoria acá va Viernes Santo va el día la bella pama sí hay tiempo ve y tiempo sí tiempo era y que era tiempo va que ya se no Cuarema, que ya poma ya pasó ya poma bebe todo Cuarema sí hoga por hoga a pedir distribuir sí ya 14 estaciones ya por 14 estaciones pero se vieron ya otros 14 estaciones ya oye pagáis me digo gratis pa no pero por lo menos algo ujanguán o pea si lo metá peanalo clérico lo me clérico espera se desconta y me se evita ahí exactamente upea la pende pago pero lo evita upea ahora porque yo yo quiero ser estacionero y yo la gente bueno otra cosa importante ña Tomasa me ve yo guara Santa Rosa ¿en serio, amigo? Santa Rosa, ahí no se ya piu pero el Santa Rosa mejorero y ojo pues mi tía la tía aumenta la setúa pea hermana pea senga aumenta la setúa hermano pesa amigo o pesa setúa hermano aumenta la setúa aumenta la y hermano la pea tía mamá hermana decir hermana exacto vea ojo bebé ojo vapo hango ladrillo ya pues ladrillo dos veces ya por ladrillo cotín olería un vapo baby a la se primo hace pues para 17 años oye misa reco y se la se prima metan de nada da hipota y este tipo cuál donde receta sea eso ve la hipota y eso ve
O puca pase ahí, güey. Ladrillero no hay Ni botaire. de que ni ofrecerse pea a pe y ese hermano, le hace primo. Y bueno que pea, y bueno, y trabajador, dice. Ah, cierto, Para vivo. con y ponajina, dice. Así, no se interesa yo pea, eso me dice, a pe, ma, y se con a pe, a poco, no es cierto, ¿verdad? Esa. 19 años se ha aumentado, ahora con 28 años. A la cuenta. 26. 26 años. 28 años pues aumenta. Ah, qué bueno. Hace 20, sea tu 19 años, pues se pide tu charo, verás la diferencia. Exactamente. Pero que invita a ser la joda. Sí, pero más la manda, vean, te va a trabajar. ¿Cómo La invita, mandar? mandar cogina. Parejo te Bueno, qué bien. Hasta se tu ay gel. Así. Joyo. Dos al juicio. Dos ay cuya te voy ni hacia así. Así. Joyo Ni uno. la y tú deja revólver punta de la se tú. Cierto y te se ve en bandeina. Ah, pega tú es una tampa llevo baby. No uila y todo pase. Me dice me ayude me más ver y nada me ayude sí. Pues yo dice primo andaba a hola se primo y se me lo mía la papá. Ah pues ve se costumbre en bote pues vea. Ani que hace día y natia pues no es cierto bandela más. Se puede pues ver mía se. Ah pues llego se. Me voy a escuchar en de sí. En de tú ahí y respeta. Ani hoy papá papá ni apenas abre los joyas nunca. Lo bebían de Juan a otro lado. Después enducen más la Después enducen las hijas. Pues eso la hora tú. Ahora un buen burro y mierda. La hora tú. Vengo a conseguir la romenta. Enseguida más velludo, enseguida velludo. A otro. De ahí cuál seguimos y la revólver punta en el recibido. Se ve a las 11 de la noche, 11 de la noche. Urubi. Estaré guatada, gente. Sí, pero con la pinta de Julaña Tomasa, verá. Sí. No, pero la dejo llega, revólver punta entero, tranquilo. Para acá el sitio de Monte. Así es, y claro, la chuve más se no nunca. Está bien, che. Bueno, así entonces nosotros estamos aquí hacia San Lorenzo de Jinagua, ¿verdad? Sí, frontera, barrio San Miguel, también esa linda propiedad de esa iglesia, entonces la Anderú, entonces la Omeagua y la abuela de la MEBA, tu pao penguana, qué gran servicio, ya Timotea Romero. Entonces hay que agradecerle y que del cielo también les bendiga a ustedes. Bueno, volvemos nosotros con más Upukue Pupore. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, aquí estamos con los hijos del señor Casimiro y la señora Tomasa. Vos sos Francisca, ¿verdad? Francisca. ¿Quién va de mayor? ¿De página Francisca? Yo soy la mayor. Bueno, sí. Francisca es la mayor y aquí le tenemos a Rosa. ¿Y vos la segunda? Sí, la segunda. Bueno, son la menor, pero son dos no luego, llevan de bueno, a Batecoba. ¿Quién va a ser la más buena? Peática, tu chico, a la cuenta, ¿dónde vale? Estamos iguales. Bueno, entonces Francisca, lo que nosotros queremos saber, y Rosa, ¿cuáles son las cosas así lindas que quedan en el corazón de ustedes, sus padres, del señor Casimiro y la señora Tomasa, los valores y principios sobre todo? Porque hasta bisnietos ya tienen ya, o sea que ustedes ya son abuelas también, ¿la llevan? Sí. Entonces, aprendemos, hace poco nomás. 2 años. Bueno, ¿y qué cosas así lindas que ustedes pueden dejar del ejemplo de sus padres y sobre todo de lo que recibieron en la formación de parte de ellos? Sí. Y de parte católico, padre, mi papá es muy católico. Él siempre nos inculca para irnos en la iglesia. Y yo
No, yo. Te emociona luego, Ay, ponave, se gustaba aquí, si quieres, Landerube. Sí, mi papá y mi mamá, es todo para mí. Sí, todo le agradezco a Dios y a la Virgen. Desde chiquitita. Desde chiquitita mi papá siempre nos inculcó para irnos en la iglesia, padre. Sí, siempre nos llevaba. ¿Dónde hay coñe antes? Oye, ese es a Ojoa de país. Ojo. Siempre él tapejó que tu papá tapejó que mi Isabel, el reza en Rosario, siempre, y mi mamá también. Los dos son. ¿Y ustedes aprendieron? Sí, padre. Y vos como abuela, porque abuela yo ya soy abuela, también le quiero llevar ya a mis nietecitos ahí, se cuera la oquejan todo, se la tupao. Entonces ya haré purumá la cinto siempre, padre, para que se vaya. Mi hijo, el sí. menor, le que se va a tocar alguna vez en la iglesia, canta, todo eso, pero ahora se dejó también, padre. Sí, bueno, mira, ya recupera pana, entonces. Bueno, y eso, padre. Muchísimas gracias. Bueno, y aquí, y Rosa, de Rosa es Gina, ¿verdad? Sí. ¿Y cuántos hijos vos tenés, Rosa? Yo tengo 4 nenas. 4 nenas. 4 nenas, estoy tan nena. Bueno, ¿y cuáles son las cosas así lindas que vos nos podés contar de tus padres? Y principalmente de ellos, que son buenos padres. Y nos inculca siempre que nos vayamos bien en la vida, ¿verdad? En todo sentido. En la iglesia, de todo. Claro. No hay nada todo más lo que significan los valores y principios. Sí. Y sí, ellos siempre nos inculcan eso. Y rezar mucho, venir. Y mi papá lo que siempre me invita para ir con él para estacionero, pero yo no. De la estacionera. Sí, no, pero canto a veces cuando se hace acá el rezo de la cruz y con ellos sí canto. Sí, eso sí, pero sí. A veces hasta no ahí te llegaste, pues la aprendí. hasta ahí no. Bueno, entonces así estamos con Rosa y Francisca, entonces son las 2 hijas. Ahora también nosotros queremos hablar un poquitito con algunos de los nietos que están aquí. Queridos amigos, estamos aquí entonces ahora con los nietos. Estamos con los nietos del señor Casimiro y la señora Tomasa. Bueno, ñañe, presentamiento de tu nombre. Cintia. Cintia. Yo me llamo Federico. Federico y Mariela. Bueno, yo sobre todo le quiero preguntar a usted, a ver un poco de los abuelos. ¿Qué es lo que vamos a comenzar con el varón aquí, con Francisco? Federico. ¿Qué es lo que más queda verdaderamente así de lo que fuiste aprendiendo de tus abuelos? Y el legado así que nos dejó así a todo por ahí, a mi hermano y a mí, es la música. La música. Sí, porque a través de él nosotros conocimos lo que era el canto. ¿En serio? Y a través de eso nos fuimos también al coro, aprendimos a tocar guitarra. Ya. ¿Y vos hiciste también de estacionero? Porque él dice que es estacionero. Solía estar con él antes. Pero después yo me fui al coro nomás ya. Al coro. Otro tipo de labor, digamos. Claro. Sí, era más animación que hacer estaciones. Eso, ¿Y vos ya te casaste, Federico? No, todavía no, solterito todavía. Bueno, y ahora Cintia, ¿y vos? Sí, y también sobre todo los valores, que seamos unidos siempre. Eso es lo que siempre también nos inculcan, que seamos siempre. ¿Vos ya estás casada, Cintia? Sí. ¿Y cuántos hijos tenés? Uno. Y ahora está otro acá. Ahí está, o sea, el segundo sí, ya. El segundo, ya. Sí. ¿Y cuáles son las cosas más lindas, Cintia, que quedan en tu corazón de tus abuelos? Y sobre todo, como le dije, que seamos unidos entre nietos, como familia, que no haya pelea, ¿verdad? Que ahora hay muchas peleas también entre familia por cualquier cosa. Claro. Gracias a Dios nosotros hasta ahora esas cosas no pasamos. Claro. Qué bien, bueno, Cintia. Y aquí entra Mariela, ¿verdad? Mariela. Bueno, vos aquí le tenés a tus 3 hijitas, ¿verdad? Sí, bueno. Y vos sos la pajahuépico, o sea, la tercera nieta. No, la segunda nieta. Vos sos la segunda. Sí, la segunda nieta. La segunda. Sí, así mismo, la segunda nieta. Los 3 son míos. Y bueno, nosotros lo que más aprendimos de los abuelos es, lo que vemos nosotros en ellos fue el amor que siempre nos dieron. Son guerreros. Nos sacaron adelante con lo poco que tenían, ¿verdad? Nos dieron siempre mucho amor. Nos inculcaron a ser siempre humildes, sobre todo ser responsables, a ser respetuosos, tener siempre esos valores, esos principios, para llevar, eso también llevar a nuestros hogares. Eso es lo que ellos nos enseñaron, porque yo, por ejemplo, me crié con ellos. Sí, yo soy abuela, me voy a ir, porque se la cacuada gente de cuera. Amendá, ahí llegué gente de cuera, pero después cuando vinieron ya los niños, tuvimos que ir a formar también nuestro hogar, a hacer nuestro nidito también. Sí. Entonces, para llevar todos esos valores en nuestras casas, ser siempre una familia unida, como dijo mi prima. Hasta ahora, gracias a Dios, nosotros siempre somos una familia unida, tratamos de llevar todo siempre con amor a Dios, siempre encaminados a Dios. Ellos siempre nos dicen, ellos, por ejemplo, mi niño, por ejemplo, lo que están llevando de ellos hasta ahora es, se van al coro de niños ya, de la capilla Cacupemí, y estamos encaminados a eso, participar en la misa. Ahora ya se van a formar también en la catequesis, la más grande ya va a empezar también la catequesis,
Y eso es lo que ellos nos están dando, ese amor, esa humildad, ser unidos como familia, para llevar eso adelante en nuestras casas, ¿verdad? Claro. Para poder también nosotros encaminarles a ellos con el legado que ellos tienen, porque ellos son muy tradicionales. Claro. Sí, es una familia muy tradicional, y también eso es lo que ellos nos inculcan, ¿verdad? A seguir los pasos que ellos fueron dando, ¿verdad? Y siempre para mejorar, ir adelante. Qué bien. Bueno, gracias, Mariela. Ahora vamos a preguntarle por los nombres. ¿O cómo te llamas? Luciana. Luciana. ¿Y cuántos añitos tenés, Luciana? 9. ¿Y vos te portás bien? ¿Y le querés a tus bisabuelos? Sí. ¿Quiénes son tus bisabuelos? Vos le conoces a tu abuelo. Sí. Pues ya le confunde. Bueno, ¿y vos, cómo te llamas? Valentina. Valentina. ¿Y cuántos añitos tenés, Valentina? 5. 5 añitos. Bueno, ¿y vos ya te vas a la escuela? Sí. Ya te vas a la escuela. ¿Y sabes ya sumar y restar? No. Bueno. Y aquí está mitad. ¿Y cómo te llamas vos? Manuel. Manuel. ¿Y cuántos añitos tenés, Manuel? Así. ¿Así? 3 añitos. Ah, 3. bueno. Qué bien. Bueno, ¿y vos le querés a quién? ¿A quién más le querés? ¿A tu mamá? Así. ¿Tu papá? ¿A tu abuelo? ¿A tu abuela? Así. Y sí. Bueno, muy bien. Así entonces, queridos amigos, estamos nosotros con esta familia. Aquí ya tenemos hasta los bisabuelos, entonces ya son de estos niños que están aquí. Y nos despedimos, entonces después nosotros vamos de nuevo con más Upucuera Pupore. Queridos amigos, estamos aquí en Laguna Grande, en la familia de la señora Tomasa y el señor Casimiro. 55 años de matrimonio. Don Casimiro, voy años de Cojina Curio, 83 años. Y doña Tomasa, 74 años, entonces, de Quindú, y aquí de Laguna Grande, San Lorenzo. Qué lindo, entonces visitamos esta familia con sus hijos, tienen también nietos y bisnietos. Enseguida, pero ahora ellos, la señora Tomasa y el señor Casimiro, nos van a dejar lindo mensaje, ¿verdad?, de esta experiencia de vida. Hay tantas anécdotas que ellos nos pueden contar, evidentemente, pero nuestro tiempo lastimosamente es tan cortito, ¿verdad? Entonces vamos escuchando las cosas más lindas que nos quieren contar. Bueno, doña Tomasa, va a bandere ya como mensaje a la juventud hoy en día, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, va a tuya y chubecuera. Yo para él hace nieto, hace bisnieto, pero siempre a menos le hace nieto, pero a mí iba a hija, porque por ahora que me hacían muchas cosas feas ahí. Hacengo y botar a la nietos fuera 11 punas, gracias a Dios. Después la nietos 11 más y tereía, pues. Entero ve trabajador o estudiado y recibí. Pero siempre se la nietos fuera en Ñemboea. Hay un de Yara, tu pasume. La nietos me 11 punas antes a mí ahí va y jape. Porque por ahora que demasiado cosas hay. Sí. A pesar de la nietos me avisa, no, pero que se me bula tu paope. Ya japana tu paope. Más la hora su pesacue. Ore remitaño de el rosario y ponana. A pesar de que se hace familia cueva pedía. No hay podido para ir la señora cuera la demasiado. Un va papá, estudiamos, yo recibí, un va por una pa y cuay, o yo estudiaba. Siempre se me acuerda la y ponana la de ya tu paso. Y ande con de ya con esperanza madre, ya con esperanza todos los días y todas las noches. Siempre a la lloré a la señora cuera, pero vamos a hacer la señora cuera. Entero se me puso yo caco a pama. Ya después de cuapama lo ya ponen da pama. O como que Jimena. A la bisnieto cuera, ñangare, ¿cuál es ese cuera? Que lo mismo de él hace nieto. Hace nieto y todo, y tío, y cuál porque ha costado eso que tu papá porque le ya abuela voy ahí amo, no dice día pues. Claro. Ahora le abuela, ahora hace la coro, amo coro, ese ojos que ocupe mime. Cuál le ya abuelo yo copia. Ya abuelo pura heya, o pura hiseo y le ya abuelo pura heya. Ahí, coño. Pues para hacer la se vinieto que no se pone idea y se va. Botar la jola tu va, cuál joy la tu va. Homie, se montó hoy su miente. Bueno, muy bien, ya Tomás. Ya me don Casimiro, va el mensaje mandé ella a la juventud, a los hijos, a los nietos, a la sociedad en general. 55 años de matrimonio, Sí. Sí, ya pues mira, poco ella su después las cosas ni la jojori me haubi. Se ne potay no se de cuál la pijare y se pierde. O pego la mitad sube de yo junte
Eso me hace un time. Exacto. Yo cojo eso me hace el dicho do juegue o tai. Cuando este con idea posibilidad de la ñasean gente se lleva. Sí. Estamos ella llueve. Sí, Caña, peligroso droga. Ya yo cualquier virorei. A ver mismo cuando yo cocina ve llega de cose. Oye, de coche, ni monda. Hoy soy tu ya la llevan ahí. Ya. A un se pico se gente se nieto puede ver a mi mía las cosas ahí. Sí. Y la se va te de pesar la. Claro. Eso. Apelan de ejemplo testimonio. De siempre hola tu baobe, siempre pura hey, de colan de coro. Hablan de equipo, va siempre. A compartir. Hacemos ni clara ni mi de las equipos la coro vela sábado pues. Sí. Domingo pues a veces otro grupo por ahí yendo ahí. Oye, por ahí. ¿Te gusta la por ahí? Sí, por ahí, es por ahí, para ir lento. Exactamente. Con la estación Peguá, con la tuba Peguá, el día fuera. Exactamente. Pero estacionero la con se iba, imagínate. Sí, haciendo, me acuerdo, estaba en Brasil, como se ve. Acá con la yuju que hasta 4 a poco ni sa ya se die o puta vamos a andar web. Exactamente. Ve la puta. Bueno, aparte que tenía mongüey, mía va al futuro. Juventud, mía ve. Hablan de nieto cuera, mirando ya pues. Cuando entiende, esto me pete igual. Amor ni sa ya mi mira, ya van esto continúa las cosas al abuelo. Bueno, exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Entonces nosotros así estamos conversando aquí en la familia del señor Casimiro y también la señora Tomasa, ellos que han formado su pareja hace 55 años, ¿verdad? Con todos sus hijos, nietos y también con los bisnietos. Y así nos despedimos nosotros por el día de hoy. Les agradecemos también a todos ustedes. Y como siempre, Ñandé Upu Cuera Pupore es nuestro programa que verdaderamente quiere transmitir los valores, las dificultades también por las que hemos pasado o ellos han pasado, pero que para nosotros son testimonios sobre todo de lucha, de empeño y salir adelante. Se dan cuenta como Dios siempre nos acompaña y en la medida en que le escuchamos también podemos ofrecer cosas lindas a la sociedad. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, y especialmente sobre ustedes, Ña Tomasa y don Casimiro, 55 años de vida, de matrimonio, que el Señor les bendiga y les mantenga siempre en la unidad y en el amor. Y a todos ustedes, queridos hermanos, descienda también la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me van a saludar, ya despedí, hasta luego. Entonces, ahí a la cámara, pembo, adiós y mí. Eso era, bueno.